Bueno, hola, ¿qué tal? Somos Débora y Susana Chajet, somos las dos licenciadas en psicología y master trainers en programación neurolingüística. Juntas dirigimos PNL Buenos Aires y facilitamos procesos de transformación personal a través del dictado de cursos y talleres, por supuesto, de PNL y otras disciplinas afines. Y también formamos parte desde hace 10 años de este maravilloso grupo de personas que forman la Red Latinoamericana de PNL, que, bueno, justamente hace 10 años sentaba sus bases, ¿no? Bueno, así que nos resulta realmente muy emocionante ver todo lo que hemos logrado en estos 10 años. Ya tenemos, bueno, cientos de participantes, nodos en distintas provincias de la Argentina y en varios países de Latinoamérica. Hemos realizado eventos presenciales, eventos online y llevamos editada una revista digital que va por su número 90. Impresionante. Y bueno, en el Sí, contexto de este aniversario, justamente fuimos convocadas para contarles un poco qué es lo que estuvimos haciendo en estos años. así es, así es. Bueno, nuestra experiencia como terapeutas, porque les contábamos que las dos somos licenciadas en psicología, lo que notábamos es que tanto a nuestros pacientes como a muchos de los alumnos les resultaba complicado descubrir en ellos los patrones disfuncionales o limitantes que los limitaban en la comunicación cotidiana, o también aplicar las herramientas que iban aprendiendo, sobre todo en los cursos, para poder generar esos cambios que ellos querían. Y bueno, fue así como en uno de esos encuentros presenciales de lo que estábamos hablando, precisamente en el año 2014, presentamos las bases de un modelo que ya veníamos desarrollando desde juntas, desde el año 2013, y es un modelo que permite a las personas no solamente entender algunos de esos patrones limitantes, sino también adquirir estrategias sencillas, prácticas y a la vez muy profundas para poder modificarlos de una manera efectiva usando un enfoque metafórico. Y bueno, ya pasaron 8 años desde ese evento, la verdad que no lo podemos creer, y desde ese momento, bueno, mucha agua corrió bajo el puente, y obviamente que revisamos conceptos, actualizamos información, agregamos, quitamos, modificamos, probamos ese modelo en talleres presenciales y online, y la idea de hoy entonces es compartirles el fruto de este trabajo. Aquí estamos. Aquí Bien. estamos. Bueno, ¿y cómo arrancó todo esto? A ver. ¿Cómo arrancó? Bueno, una de las primeras cuestiones que nosotros nos planteábamos tenía que ver con el tipo de lenguaje que se suele usar cuando hablamos de nuestros pensamientos, ¿no? Desde la psicología cognitiva, que era un modelo que nosotras con el que veníamos trabajando como psicólogas, además de la PNL, se habla mucho de las distorsiones cognitivas, ¿no? Esto hablando de los diferentes errores en los que puede caer nuestro pensamiento, ¿no? Y esto hace que se nos genere sufrimiento, ¿no? Así que nos encontrábamos con algunos nombres muy complicados, como el razonamiento emocional, como la sobregeneralización, el pensamiento dicotómico, el etiquetamiento. Y fuimos notando que al trabajar desde este modelo con los pacientes, sobre todo, con un lenguaje directo, a muchos les parecía como demasiado teórico. Les costaba identificar estas distorsiones en los pensamientos, se confundían unos nombres con otros, era como, terminaba generando una cierta cuota de frustración que no nos ayudaba justamente en el trabajo, ¿no? Y aparte, otra consecuencia de esto era que sentían que al tener distorsiones del pensamiento, lo ubicaban como algo negativo, y entonces también eso generaba un poco de angustia, como que tengo pensamientos distorsionados, ¿no? Y así que eso tampoco nos gustaba mucho. Ahora bien,
Digamos, por otro lado, algo que nosotras sabíamos y de lo cual teníamos conocimiento es, a ver, como las posibilidades que da el lenguaje metafórico, ¿no? El lenguaje metafórico funciona por asociación de ideas, ¿no? Y este mecanismo es como que favorece la aparición de opciones que tal vez, digamos, dentro de lo que es el pensamiento lógico, tal vez parecen como imposibles o directamente no son tomadas en cuenta, son inexistentes. Una de las cosas o de las virtudes que tiene la metáfora es que distrae un poco a la mente consciente con palabras, con imágenes, y de esa manera se genera como la apertura necesaria para dejar que ingresen ideas y modos de solución alternativas. Y un poco basándonos en ese axioma que dice, bueno, si no funciona otra cosa, empezamos a probar con distintas analogías justamente para explicar el funcionamiento de esos pensamientos disfuncionales y las ideas rígidas. Empezamos un poquito con la metáfora del iceberg para explicar esa idea, digamos, la diferencia entre ideas subyacentes y los pensamientos automáticos conscientes. Después jugamos con la idea bueno, como de la máquina de hacer pochoclos, o bueno, o palomitas de maíz, como se conoce en muchos lugares, para mostrar a veces también cómo hay ciertos eventos que es como que funcionan de combustible o de acelerador, para que aparezcan esos pensamientos que terminan como, bueno, explotando un poco como las palomitas de maíz. Y finalmente con la metáfora de las malezas, malezas que crecen e invaden los campos y jardines. Bueno, y esa última idea nos pareció como mucho más prometedora, nos pareció interesante, nos pareció que ahí había algo, porque además cuando íbamos contando esta metáfora sentíamos realmente que había mucho interés, enseguida la gente prestaba atención. Entonces empezamos a trabajar con los pensamientos limitantes desde esta metáfora de las malezas mentales. Y comenzó un tiempo de mucha exploración y mucho juego entre nosotras, ¿no? Donde íbamos probando distintos nombres para las malezas, imaginándonos cuál podía ser la apariencia de cada maleza, ¿no? Como si realmente fueran malezas reales, verdaderas, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo muy creativo de nosotras dos, ¿no? Y así, bueno, bueno, desarrollado, sí, todo este modelo, perdón, que presentamos en esas jornadas que les comentábamos antes, empezamos a probarlo en distintas en talleres, distintas presentaciones, ¿no? Como para probar su eficacia también con los pacientes. Y así que, bueno, vamos a irles contando un poco cómo es este trabajo que fuimos desarrollando. Y así que, ¿cuál es el primer paso, Su? bueno, el primer paso en este trabajo, ¿no?, que vamos desarrollando en el taller, justamente consiste en un poco interiorizar a los participantes de ese taller en las características de nuestros pensamientos. A ver, digamos, no podemos evitar pensar, es una característica típicamente humana, constantemente estamos pensando, estamos generando pensamientos. Algunos de esos pensamientos le ponemos un poco la etiqueta de positivos, porque bueno, son pensamientos que nos hacen sentir bien, nos generan estado de recurso, ¿no? Por ahí decir, ay, qué bien me está saliendo esta masterclass, o bueno, me gusta, no sé, esta ropa que me compré, o cómo me queda. Otros pensamientos son neutros, ¿no? Es como que no alteran demasiado nuestro discurrir cotidiano. Generalmente suelen ser como observaciones. Eh, bueno, llega el tren, hay 6 sillas en esta habitación, se me desató el cordón de la zapatilla. Pero existen otros que nos molestan, que nos hacen sentir mal, nos generan sensaciones negativas, nos hacen sufrir, y por eso los llamamos pensamientos negativos. Bueno, estos pensamientos, que la psicología cognitiva los llama pensamientos automáticos negativos, son los que realmente nos interesa al hacer el trabajo digamos, el trabajo con las malezas, justamente por los efectos limitantes que tiene, ¿no? Y tiene algunas características que queremos señalar.
Una es que los pensamientos automáticos negativos, por supuesto, son pensamientos, y por pensamiento hablamos de cosas que me digo o imágenes que me genero a mí misma, imágenes o películas que me genero a mí misma. También que son automáticos, ¿no? Digamos, aparecen sin la voluntad consciente, se aparecen solos. De manera muy rápida, enseguida, se inmiscuyen en nuestra conciencia y inundan la mente, es decir, que aparece uno y en catarata empiezan a generarse otros y toman totalmente nuestro foco de conciencia. Son además irracionales, es decir, que aunque no tengamos pruebas concretas y verificables, solemos tomarlos como ciertos, sin cuestionarlos de ninguna manera. Y por último, tienen una estructura lingüística muy particular, muy característica, que hace que los podamos reconocer, y que tienen, en este caso, distorsiones que son lingüísticas. Por ejemplo, hay grandes generalizaciones, hay mandatos taxativos muy terminantes, hay nexos de causalidad que no están como muy verificados. Bueno, ya vamos a ir viendo algo de eso. Exactamente. Ahora, una vez que identificamos y ayudamos a identificar justamente las características de estos pensamientos automáticos negativos, empezamos a pensar, digamos, o a sembrar esta idea, digamos, de que nuestra mente es como un jardín. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero eso no es nuevo. Hay mucha gente que ha hablado de la mente como un jardín, y obviamente que esto es así. De hecho, por ejemplo, bueno, Louise Hay, que es una escritora estadounidense que ha escrito muchos libros de autoayuda, en uno de sus libros, El poder está dentro de ti, nos regala también un poco esta metáfora para trabajar con los pensamientos negativos que inundan nuestra mente. O Paramahansa Yogananda, un yogui hindú, que también expone esta metáfora en su libro Donde brilla la luz. Y otro autor que se llama Enrique Mariscal hizo lo mismo también, llevándolo un poco al terreno de lo social en su manual de jardinería humana. Así que bueno, existen muchos autores que a través de visualizaciones, de cuentos, justamente utilizan esta metáfora con la finalidad un poco de liberar a nuestra mente de pensamientos que la hacen sentir mal, y ayudarla a que la mente se pueble de otros pensamientos que permitan que nuestros objetivos y nuestros proyectos germinen, empiecen a crecer. Ahora, lo que sí empezamos a vislumbrar tal vez como algo más novedoso es que estos pensamientos negativos funcionan en nuestra mente como las malezas que invaden los campos y jardines. Pero bueno, a ver, ¿qué es una maleza? ¿A qué entendemos por maleza dentro de este contexto? Uy, no se te escucha, Débora. Técnicamente una maleza es una hierba que, aunque muchas veces tiene el aspecto de una planta común, hasta linda a veces, tiene la habilidad de reproducirse muy fácilmente y nos invade terrenos fértiles, haciendo que no puedan crecer plantas que nosotros queremos cultivar, ¿sí? Plantas o cultivos, ¿sí? Que son lindos, que son útiles, que son los que nosotros queremos realmente que crezcan. En nuestro caso, lo que impide la maleza mental es que crezcan pensamientos positivos, pensamientos de recursos, y eso hace que nuestros proyectos, nuestros objetivos, no los podamos cumplir como queremos, o que se nos generen emociones limitantes, y sentimientos y emociones muy limitantes, ¿sí? Así que bueno, ¿qué les parece si les empezamos a presentar algunas de estas malezas mentales? No son todas, pero algunas de las que venimos trabajando, ¿sí? Vamos a verlas. Exactamente, sí, un poco lo que nosotros fuimos haciendo es ir, bueno, como asociando, ¿no?, esas distorsiones cognitivas de las que hablábamos con una planta particular, y bueno, como que les dábamos una apariencia, un nombre de fantasía, ¿no? Y bueno, como les mencionábamos antes, que en esa época, en ese momento de exploración, la verdad que nos divertimos un montón
juntas, inventando nombres, jugando con las posibilidades, con el aspecto de estas malezas, pero la finalidad era justamente como que, bueno, tanto los nombres como el aspecto de esas malezas reflejasen como con mucha claridad un poco la esencia de cada distorsión, que fuesen fácilmente reconocibles y que fuesen fácilmente, que las personas lo pudiesen asociar fácilmente para facilitar ese trabajo de identificación de los pensamientos, ¿no? Y para distender un poco y bajar esa ansiedad y esa frustración de la que hablábamos antes. Así que bueno, vamos a empezar a presentarles a nuestros bebés, nuestros hijitos, las malezas, nuestras hijitas. Bueno, arranquemos por la primera. A ver, Deb, ¿cómo se llama esta maleza? Esta Oh, maleza la hemos bautizado la blanquinegra. La blanquinegra es equivalente a la distorsión cognitiva del pensamiento dicotómico. Y es una maleza que cuando nos invade nos hace ver todas las situaciones en términos de blanco-negro, justamente de categorías polares, sin dejarnos la posibilidad de considerar opciones intermedias, ¿no? Así que, como dice su nombre, o blanco-negro, no hay matices, no hay grises, ¿no? Y todos tenemos de estas malezas, no solamente de la blanquinegra, sino de todas las malezas tenemos, todos. Pero el tema es cuando proliferan. En este caso, cuando prolifera la blanquinegra, nos genera esta idea de que es todo o nada, que no hay opciones y que sí o sí hay que optar por una de ellas, ¿no? O sea, o estás conmigo o estás en mi contra, no hay términos medios, ¿no? exacto. Pero bueno, si pensamos por ahí en la sobregeneralización, que es otra de las distorsiones cognitivas, la que hace su aparición es la espora generalis. Y la espora generalis, como verán, empieza como una simple florcita y bueno, ahí escupe sus esporas invadiendo todo el terreno. ¿Y cómo la reconocemos? Y la reconocemos cuando en nuestro lenguaje empiezan a proliferar un poco los todo, los nunca, los siempre. Ah, en sí generalizar no es algo malo, no es algo negativo, ¿sí? Es una manera que tenemos los seres humanos de aprender, nos permiten conceptualizar, sacar una conclusión sin necesidad de vivir muchas experiencias para eso. El problema es cuando justamente sobre generalizamos, o sea, tomamos por ahí un hecho aislado y sacamos una conclusión general más allá de lo que sugiere esa situación, ¿sí? Me salió mal, no sé, una lámina de dibujo y digo, no, no me sale nada, hago todo mal, nunca voy a triunfar en la vida, nunca seré feliz, etc. Bien. ¿Y cuál es esta maleza llena de post-it? Bueno, esta maleza es una de las que le llamamos justamente rotularia. ¿Por qué? Porque cuando nos invade nos hace rotular, nos hace etiquetar a, a todas las situaciones, a todas las personas, todo lo que tiene le pone una etiqueta autoadhesiva, ¿no? Y tapa lo que hay debajo. El problema es que nos guiamos por la etiqueta y no exploramos más allá de la etiqueta, ¿sí? A todo le ponemos un título, ¿no? Tipo, ¿nosotros qué somos? ¿Novios, pareja, amigobios? ¿No? Tenemos mucha tendencia a, a poner etiquetas, ¿no? Pero bueno, soy ansiosa, es un irresponsable, son tal otra cosa, ¿no? Y aunque rotular o etiquetar nos facilita la vida en cierto sentido porque nos organiza, ¿no? Como cuando etiquetamos las carpetas o los frascos de la cocina, si nos dejamos guiar, como yo decía antes, solo por la etiqueta y no investigamos, bueno, nos podemos llevar un chasco porque no necesariamente lo que está dentro de la carpeta o dentro del frasco corresponde a esa etiqueta, que vaya a saber quién se la puso y por qué se la puso, ¿no? Uh-huh. Así que gran parte del sufrimiento es esto, ¿no? De guiarnos solo por la etiqueta, solo por la rotularia. Bueno, también puede suceder que empiece a proliferar la obligata vulgaris.
Y el efecto de esta maleza es justamente que nos hace ver como obligatorias cosas que probablemente sean opcionales, sean optativas. Hace que sintamos la necesidad de, como de seguir ciertos modos de comportamiento o ciertas normas autoimpuestas y que en realidad nunca revisamos y nunca cuestionamos. Estamos todo el tiempo juzgando la realidad en función de ese libro de reglas, y cuando la realidad no coincide con ese libro de reglas, en vez de revisar la regla, cuestionamos la realidad o inclusive a veces la torcemos para que calce con esa regla. Muchos de los efectos de la proliferación de la obligata tienen que ver con esta sensación de sobrecarga, de exigencia, de frustración, de agobio. No son sensaciones lindas de sentir, la verdad que. ¿Y qué pasa con esta? La divinatia, la divinatia. Este es el nombre que le hemos dado a la distorsión de la inferencia arbitraria. La infección de esta maleza, cuando prolifera, hace que tendamos a adelantarnos apresuradamente las conclusiones, sin tener evidencias suficientes para apoyar la validez de esa conclusión. Como un adivino que, como las bolitas de cristal acá de nuestro dibujo. Tenemos algunas variantes de adivinatia. Por ejemplo, podemos sufrir lectura de pensamiento. Es decir, yo creo saber lo que otras personas piensan o sienten, ¿no? Ya sé que se va a enojar, ya sé que no le caigo bien. O otra variante es adivinar el futuro. Yo ya sé lo que va a pasar. Por supuesto, casi siempre eso que va a pasar es negativo, ¿no? Ya sé que la voy a pasar mal, ya sé que el avión se va a caer cuando viaje, sé que la voy a pasar horrible. ¿No? Nunca nada lindo, nunca nada agradable, digamos. Nunca nada agradable, no. Exactamente. Y bueno, la última de las malezas con las que trabajamos la hemos bautizado limitatus extremis. ¿Qué pasa con esta maleza? Justamente lo que hace es hacernos ver impedimentos donde no los hay. Nos hace creer incapaces de afrontar, bueno, no digamos grandes desafíos, sino a veces hasta cosas muy sencillas del día a día, de lo cotidiano. Y es como si pusiese alrededor nuestro una especie de vallado que nos limita y que nos mueve a pensar que no puedo, no lo voy a lograr, que es difícil, que es imposible. Y con estos pensamientos, obviamente, es muy lógico sentir frustración, impotencia, sentimientos de inferioridad, nos hace difícil crecer, nos disuade tal vez de emprender acciones que podrían beneficiarnos porque nos llena de miedos a las consecuencias, justamente porque no exploramos a fondo la supuesta limitación. Ahora bien, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Porque una vez que identificamos las malezas con los pacientes, con los alumnos, con nosotros mismos, comienza la etapa del cambio. Ya de todas maneras, el hecho de empezar a identificar, a amigarse un poco con esta idea de las malezas, ya nos desdramatiza, ¿no? el tema, le quita peso, poder, y ya nos alivia. Pero claro, no nos alcanza para mantener a las malezas en un nivel aceptable, ¿no? Dentro de nuestro jardín mental. Así que necesitamos aprender a desmalezar, a limpiar, para conseguir un mayor bienestar en nuestra vida cotidiana. Así que ese segundo paso entonces es aprender a desmalezar ese jardín interior, usando diferentes métodos, ¿no? Ya que tener varias opciones para trabajar con las malezas es mucho más efectivo que tener un método único, ¿no? Y eso es lo que fuimos descubriendo en los trabajos con los grupos. ¿Cuáles serían estos métodos, no? Y estos métodos, digamos, en primer lugar, aprender un poco a
monitorear el campo con regularidad, o sea, observarlo periódicamente, no de una manera obsesiva tampoco, pero sin juzgar ni criticar. ¿Para qué? Para poder identificar las malezas como más rápidamente, ¿no? Apenas aparecen. Obviamente que es más fácil desmalezar cuando las identificamos y cuando las ubicamos, cuando están ahí germinando, que una vez que ya invadieron todo el campo, porque bueno, nos dejamos estar, ya nos taparon y estamos todos tapados de maleza, nuestro jardín mental está totalmente invadido de malezas. Así que el monitoreo periódico es uno de los primeros métodos que vamos a implementar. Bueno, también precisamos poner el foco en el afuera, porque cuando nuestra mente se llena de yuyos, de malezas, se desconecta los sentidos, ¿no? Los sentidos que son los que nos permiten registrar lo que pasa en el mundo exterior. Porque es como pasa en una cámara de fotos digital, ¿no? Es decir, si yo estoy viendo las fotos almacenadas en la memoria del dispositivo, no puedo sacar fotos de nuevos paisajes, ¿no? Entonces, si yo quiero desviar la atención de las malezas, que es lo que está en mi disco rígido, en mi dispositivo interno, necesito concentrarme en el afuera, en lo que pasa en el aquí y ahora, poniendo este foco en el mundo exterior con todas sus características. Pero bueno, sí, a pesar de todo este trabajo, las malezas siguen apareciendo, igual son resistentes y aparecen una y otra vez y las sacamos y volvieron a aparecer. Entonces, una de las cosas que podemos hacer también es dejar que aparezcan, ¿no? Observar cuando vienen, ¿no? Y sin juzgar, dejar que se vayan, simplemente observarlos pasar por nuestro pensamiento, sin montarnos en ellos y dejar entonces que nos arrastren un poco por donde quieran. Si nosotros no los alimentamos con nuestra atención, si no los estamos observando ahí como obsesivamente, digamos, muchas veces es como que pierden fuerza, se marchitan y se van. Bueno, muy bien. Y después tenemos otro método, que es el de cuestionar a las malezas, que es lo más parecido a lo que se hace con el trabajo de la psicología cognitiva o el trabajo que hacemos en PNL con las preguntas poderosas del metamodelo, por ejemplo. Nosotros las cuestionamos utilizando estas preguntas específicas donde vamos aflojando, debilitando el efecto de cada maleza. Por ejemplo, para la blanquinegra podemos preguntar, bueno, ¿y qué define cada categoría? ¿Cuándo pasamos de blanco a negro? ¿Cuándo paso de tonto a genio? ¿En qué momento paso, ¿sí?, de ser maravillosa a ser desastrosa? O por ejemplo, si aparece la rotularia, esta que nos etiquetaba, podemos preguntar por esa etiqueta. ¿Qué significa esta etiqueta? ¿En base a qué se puso esa etiqueta? ¿Quién la puso la etiqueta? Para la obligata, por ejemplo, podemos hacer preguntas como, bueno, ¿quién lo dice? ¿Qué pasa si no hago lo que se supone que tengo que hacer? Y entonces puedo revisar la validez de la regla. ¿Cuáles serían preguntas para las otras malezas? Bueno, por ejemplo, para la divinatia, puedo preguntar, bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo saqué esa conclusión? En ese caso lo que hago yo es investigar un poco las bases reales de esa predicción, ¿no? ¿En qué me estoy basando? ¿No? ¿Cuáles son los hechos concretos que sostienen esa idea? Y para el caso de la limitatus, por ejemplo, podríamos preguntar sobre esos supuestos impedimentos o focalizar en lo que sí puedo. Y de esa manera neutralizamos el efecto de esta maleza. Pero bueno, a ver, el trabajo de desmalezado es súper importante, pero, como decíamos antes, a veces no podemos evitar que las malezas vuelvan a aparecer. ¿Por qué proliferan? ¿Por qué vuelven? ¿Cuáles son los factores que pueden favorecer su aparición? Entonces, saber y conocer esos factores también es parte del entrenamiento. Empezar a reconocer
qué cosas pueden como disparar o hacer que las malezas crezcan y se desarrollen. Por Mm, ejemplo, factor número 1. mm. La falta de atención. No atendemos a nuestro campo mental, nos dormimos, por así decirlo, y cuando no queremos acordar, nuestra mente se llenó de maleza, se llenó de pensamientos maleza. Sí, por eso hablábamos del monitoreo constante, digamos, o periódico por lo menos, justamente para contrarrestar un poco este posible factor predisponente. Así es. Después tenemos un mindset negativo, es decir, un enfoque de la vida pesimista, que enfoca en lo negativo, en lo que no hay, en lo que me falta. Eso también ayuda mucho a que las malezas proliferen, crezcan, les da de comer. Alimento para malezas. Y bueno, también un poco el equivalente de lo que pasa con las tormentas. Por ahí, si ustedes tienen jardín o campo, muchas veces se habrán dado cuenta que después de una tormenta, un par de días después, está todo lleno de yuyos, de malezas. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un poco este poder. Y en la vida, esas tormentas vienen a estar representadas por las crisis personales, por el estrés del día a día, por los conflictos que tenemos con otras personas, por los problemas económicos que nos faltan. De modo que, bueno, justamente para cada uno de estos elementos que estábamos mencionando, lo que hacemos es ir trabajando con técnicas específicas, con fantasías guiadas, con técnicas de relajación corporal, con técnicas de respiración, de atención plena, con conexión con estados de recurso, con estados coach, con estados de fluidez, porque como dijimos previamente, cuantos más métodos de desmalezado conozcamos y apliquemos, mayor va a ser la probabilidad de tener un campo mental libre de malezas, justamente apuntando a un manejo integral, no tanto a tratamientos específicos. Aunque nuestro terreno esté totalmente libre de malezas, los cultivos, hasta los cultivos que nosotros queremos, toman los nutrientes del suelo. Y es por eso que a nuestro campo mental también hay que nutrirlo, aportarle minerales, ¿no? Para que no se agote. Así que en esa última etapa del trabajo nos preguntábamos, ¿nuestro terreno mental está lo suficientemente nutrido como para permitir que crezcan los cultivos productivos, nuestros proyectos? ¿Cuáles son esos nutrientes de nuestro campo mental? ¿Con qué nutrimos a nuestro terreno mental? Bueno, justamente con ideas nuevas, frescas, cultivando proyectos desafiantes, que me hagan crecer, planteándonos objetivos, trabajando para conseguirlos, ¿no? Si no cultivamos nada, si dejamos el terreno libre, es más fácil que a ese terreno lo invadan las malezas, ¿no? Así que nutrir el campo y llenarlo de proyectos es tan importante como mantenerlo libre de las malezas. Acá tomamos esta frase de Thich Nhat Hanh: si me amas, riega por favor cada día las semillas sanas que hay en mí. Y bueno, hasta aquí, digamos, un pequeño panorama de este modelo que venimos aplicando desde hace varios años, con resultados excelentes, tanto en el ámbito de la psicoterapia como en los cursos y en los talleres que hemos facilitado. Y bueno, les queríamos compartir algunos comentarios que nos han dejado algunos participantes de estos talleres. Ahí estamos. Por ejemplo, bueno, sí. Creo que el proceso de desmalezado permite poner el foco en lo bueno, en lo lindo,
En mi caso particular, me ayudó a cambiar positivamente mi forma de relacionarme con las cosas. Bueno, y aquí otra de las personas dice: acabo de salir de una consulta médica, un chequeo anual que se estaba haciendo, y dice: en este momento estoy desmalezando los nunca nunca y estoy regando posibilidades, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo se aplica enseguida en situaciones totalmente cotidianas y más allá de lo que sería el ámbito de un taller o el ámbito de una consulta terapéutica. O como nos dice esta otra participante, me encantó esta forma de trabajar, me pude relacionar con mis pensamientos desde un lugar divertido, como jugando. Ya no me enojo o pongo triste con lo que me pasa, sino que imagino mi jardín mental lleno de distintas malezas y me veo como una jardinera podando lo que no sirve y regando lo que quiero que crezca. Bueno, nuestro próximo paso, que está en proceso, es la edición del libro de Malezas Mentales, donde vamos a volcar el fruto de todo este trabajo que venimos haciendo todos estos años, y contribuyendo un poco con nuestro granito de arena a la construcción de este mundo al cual, como dice Robert Dilts, todos queremos pertenecer. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá en este video, por participar de este evento de la red, y queremos dejarles un regalito para los que quieran saber más sobre las malezas. Les vamos a regalar un ebook con más descripciones de las malezas, un poco más de información. Así que en la caja de descripción del video les dejamos un enlace en el cual van a poder descargarse después ese ebook de regalo para que, bueno, conozcan un poquito más de la propuesta. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿no, Su? Exactamente, y por supuesto, felices 10 años a la Red Latinoamericana de PNL. Felices 10 años.